might ring the bell. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. So, gloria a Dios, te adoramos, Señor. Aleluya. Te damos todas las gracias, Señor. Glorifícate, Señor, en esta clase, Señor. Gloria a tu nombre. Señor. Aleluya. Bendito tu Señor. Queremos dar las gracias. Bienvenida. Dios lo bendiga. Aquí estamos, Pastor Raúl. Gloria a Dios. Saludos, querida familia santa y amigos de la internet. Nos regocijamos traerle la clase de los jueves a ustedes, a sus hogares y en lugar donde usted se encuentre, y después en YouTube. Mi nombre, el que por primera vez usted está sintonizando, mi nombre es Pastor Raúl Torres, de la iglesia Círculo de Cristo, ubicada en Co-op City, en el 147 de Drayson Loop. Nuestro querido pastor principal es Samuel Colón, conocido como Sammy Colón. Y le damos gracias a Dios que podemos llegar a su casa, y este es el momento, ¿verdad? Que sabemos en la epidemia, pues estamos guardados y cuidados un tiempo en las casas. Y no se sienta mal, hermano o amigo, porque es un tiempo para uno protegerse de esta epidemia que hay, que algún día pues pensamos y creemos que esto ha de ponerse más seguro. Entonces podemos volver otra vez a congregarnos en las iglesias nuevamente, en la casa del Señor nuevamente, porque la iglesia somos nosotros. Nuevamente esperamos en eso, porque vemos que el porciento de los infectados van bajando y las vacunas pues están ayudando mucho. Le aconsejo que usted coja la vacuna para su bienestar y también para sus queridos y los amigos suyos. También sabemos que es un cuerpo de iglesia y tenemos que protegernos unos a los otros. Igualmente es una comunidad, tenemos que ayudar a la comunidad también y ayudarnos unos a los otros para protegernos y poder estar seguros de que no vamos a ser infectados y proseguir con la vida diaria de nosotros, porque sabemos que este es un momento en que está pasando en la vida de nosotros, y en este momento que estamos pasando estamos aprendiendo más y más de quién en sí es Dios. Estamos dependiendo más de Él, y que esa búsqueda que hemos tenido en este tiempo de la epidemia que se continúe en nosotros, no que cuando pase y todo se ponga normal volvamos a lo regular de no estar buscando el rostro de Dios, porque Dios es bueno, es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén, Gloria amén. a Dios para siempre. Aleluya. ¿El micrófono está apagado? No, está prendido. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, entonces, pues, hoy pues tenemos la clase, continuamos con la clase que tenemos de las profecías, que esta va a ser la clase final. Pero vamos ahora, antes de empezar las clases, porque siempre necesitamos dirección de nuestro Padre Celestial. Padre amantísimo y Dios de toda gracia, te bendecimos y te glorificamos. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por este día que tú nos has dado, Señor.
un día más de vida, un día más para caminar en tu propósito y hacer tu voluntad y glorificar tu nombre. Tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser glorificado, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Padre, ilumina la mente de los queridos oyentes, Señor, para que puedan tener entendimiento de esta palabra, que sean edificados, Señor, y aquellos que no conocen de ti, que vengan al conocimiento de que hay un Dios que los creó a ellos, Señor, con un propósito en sus vidas, Señor, y que siempre está tocando en la puerta de sus corazones para que lo dejen entrar en sus corazones y el poder tener una cena y poder ser el dueño de sus corazones. Padre, te pedimos que se haga tu voluntad en esta tarde aquí, Señor, y que el pueblo sea edificado en Cristo Jesús. Amén. Amén, Pues amén. continuamos con la profecía que se encuentra en Zacarías 12:10. Zechariah 12:10. Gloria a Y dice Dios. así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán a él como se llora por un primogénito. Aquí vemos que está el título de esta profecía es: su costado sería traspasado. Sabemos que Jesucristo ya había expirado cuando el soldado vino y traspasó su costado. Ujú. Ellos pensaron que ese era el momento final de él, pero ya había expirado. Ellos no entendían que él no iba a quedarse ahí en la cruz muerto, que él iba a resucitar. Pero lo más lindo de este momento fue que fue la culminación de la vida de Jesucristo terrenal. Pero aquí dice que Dios comenzó el proceso del arrepentimiento en los corazones del hombre. Vemos que ahí, aunque estuvo este episodio, hubo arrepentimiento en ellos. Ellos supieron que ellos habían hecho algo a una persona inocente. Y dice la palabra que hubo arrepentimiento. Hasta un soldado reconoció que él era hijo de Dios. Y cuando habla aquí de la gracia, yo me puse a pensar pues la gracia es que la palabra dice que Dios no oye al pecador, porque Dios es santo y el pecado, eso no puede oír al pecador. Pero la gracia se derramó en ese momento en que el pecador, cuando Dios lo inquieta, ¿no?, y le encuentra en un lugar donde ya tú sabes que la vida que tú llevas, tú no puedes seguir llevándola porque humanamente ya te sientes que no puedes más, porque la vida de nosotros Dios la hizo para que vivirla en Él. Y cuando llega ese momento, como llegué yo, como llegó usted también, que supimos que ya no podíamos más y reconocemos, y Dios nos deja saber que hay un Dios que puede dirigir nuestros caminos. Entonces, cuando llega ese momento y tú clamas a Dios, en ese momento Dios te oye. Esa es la gracia. Que Dios no oye al pecador, pero te da gracia. En ese momento de arrepentimiento te da gracia y te oye. Cuando tú dices: Dios, perdóname por mis pecados que he hecho. Entonces, esa es la gracia que vino en ese momento. So, vemos que hay un sufrimiento, pero también hay una gloria y un gozo, porque desde ese momento en adelante, nosotros, la raza humana, es salva por la gracia de Dios. Amén. Amén. Y me gusta la última parte que tú dijiste, que en sufrimiento, yo estaba pensando, viene la gloria. Porque en este momento lo que estamos pasando con la pandemia, estamos sufriendo. Estamos viendo la gloria de Dios igualmente. Correcto. Porque se está viendo la iglesia desarrollar. Porque ahora estamos afuera de estando cómodos. Ahora estamos saliendo más para afuera. Y la cosa es que tiene que haber cambio en la iglesia, que tenemos que traer la palabra más para afuera, porque lo que estaba pasando antes de la pandemia, porque todo está a control del Señor, lo que estaba pasando es que estamos muy cómodos. Y esto es una cosa que yo siempre tengo temor, estar muy cómodo en cualquier lugar, en el ministerio, porque entonces cuando uno está cómodo, uno se tranquiliza más y uno dice: ok, no tengo que ser tanto. Como ser humano es natural para nosotros, pero como siervo de Dios tenemos que tener siempre en mente
Estoy siendo bastante. Y eso es lo que tenemos que siempre preguntarnos nosotros. Estoy trayendo la palabra, estoy siendo bastante. ¿Cómo estoy creciendo espiritualmente? No estar cómodo y decir, ok, yo estoy cómodo aquí, no tengo que crecer más. Yo estoy cómodo aquí mismo. Aquí tengo que ser más, no estoy sufriendo mucho, puedo aguantar aquí. Y eso no es lo que llamó el Señor a nosotros. Si Jesucristo sufrió lo que sufrió en la cruz, nosotros tenemos que decir, ¿qué estoy siendo yo? Y si uno no está pasando por problemas, uno tiene que hacer la pregunta, ¿estoy siendo la voluntad de Dios? Porque si todo está bien y el enemigo no está enojado con uno, eso dice que nosotros no estamos haciendo lo que estamos supuestos a hacer en el Señor. Porque si no hay ataque, si todo está tranquilo, algo está mal ahí espiritualmente como estamos creciendo. Debes nosotros sentir un poco de quietud. No estoy diciendo que tienes que sentir atacado desde quien tú, que hay problemas, sí, estoy dependiendo de mi Señor. Y cuando vimos esta parte aquí, tenemos que acordarnos también que como ser humano, nosotros que tenemos hijos, lo más difícil es perder la vida de un hijo. Para un padre, que un hijo se vaya ante nosotros, es bien difícil para nosotros, porque uno siempre piensa que el hijo va a enterrar a uno, no que uno va a enterrar el hijo. Como quiera es problemático, porque una persona que le va a hacer falta a uno. Pero uno nunca piensa que tú vas a enterrar tu hijo. Y cuando vimos esto aquí es que cuando lo proficiaron en Zacarías, los judíos, eso fue algo bien difícil para ellos cuando pierden un hijo. Especial para un ser humano, para los judíos, eso es problemático para ellos. Entonces, viene ahora, cuando vimos que se cumple en Juan 19:34, que dice, pero uno de los soldados le abrió al costado con una lanza y salió sangre y agua. En ese momento, como tú dijiste, pastor, hay la gracia ahora. Ese soldado es posible que se convirtió en ese momento. Pero también esa escritura señala Jesucristo como ser humano. Porque salió sangre de su cuerpo. Porque recuérdate, hay muchas religiones también como los musulmanes que creen que Jesucristo no murió en la cruz. Que el Hijo de Dios no va a morir. Que el Señor no va a permitir eso. Cuando vimos esto y leímos esa escritura, sabemos que Jesucristo era Dios y ser humano igualmente. Que ese momento el Señor, en la manera que murió, que era ser humano y que pagó todo de los pecados de nosotros. Después es que vimos que resultó, que vimos la gloria de Dios completamente. Amén. Eso es así. Y gracias porque eso fue el cumplimiento, el final de la profecía. Porque empezó cuando fue sentenciado con Pilato. Entonces de ahí vino, este es el final de la profecía donde él iba a ser el salvador del mundo. Y ya tú leíste el de eso, ¿verdad? Sí, ese fue Juan. Okay. Pasamos a la próxima. Es Salmo 22, 18. Psalms 22:18. Salmo 22, 18. Gloria a Dios. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. Los soldados echaron suerte sobre la ropa de nuestro Señor Jesucristo y dividieron la ropa anticipadamente como si ya estuvieran pensando que él iba a estar muerto. Y en realidad no la repartieron, no la dividieron, sino que la jugaron para quien la tenía, porque la ropa nunca fue rota. Aquí vemos las dos cosas: el sufrimiento de Jesucristo y la gloria de Dios. Esta es la gran señal cuando se entregó a Pilato y expresó el asombro completamente de la profecía de que él iba a ser el Salvador del mundo.
Dios en ese momento, Dios perdona a los que no saben. Dijo que Él en la cruz. Perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hacen. Porque sabemos que el ser humano no sabe exactamente lo que hace, porque la palabra dice que si tú no eres hijo de Dios, le estás sirviendo al enemigo. So, en sí eres esclavo del enemigo. Y todo lo que hace el ser humano que no tiene a Jesucristo en su corazón, no es él el que quisiera hacerlo, es el enemigo que está en él el que lo empuja a hacerlo, porque es esclavo de él. So, un esclavo hace lo que el dueño dice y no tiene ninguna fuerza de retenerse a lo que el esclavo le dice. Y en esto vemos que cuando alguien se da aquí, okay. So vemos aquí que Dios se glorifica en esta profecía. Y lo que vimos ahí también es que la samita cuando escribió eso, está escribiendo de él, pues profecía de lo que va a pasar con Jesús. Exacto. Y él está escribiendo porque no sabemos si es David, porque puede ser David que escribió esa samita. David, sí. Que estaba sufriendo en ese momento y su enemigo lo estaba atacando. Y él dice, miran, ya ellos están haciendo cuenta conmigo y yo no he ni me muerto todavía. Igualmente hicieron con Jesús y vimos que eso se cumple en Marcos 15:24, que dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Y lo que estamos viendo ahí es que ellos ya estaban haciendo cuenta con la ropa de Jesús. Sí. Por lo más importante que nosotros como seres humanos tenemos que entender y como creyentes es que se está enseñando que Jesús era ser humano en la carne en ese momento también. Y todo lo que él tenía estaba puesto en él. Solo lo que ellos estaban jugando para quitarle a él es todo lo que él tenía. Es un gran ejemplo como nosotros, seres humanos. Porque algunas veces hay muchos pastores que están enseñando que uno tiene que ser rico en el Señor porque nosotros somos ricos en gloria. Cuando está hablando la Biblia de ser rico, no está hablando de material. Está hablando de nosotros ser ricos que somos bendecidos. So, vamos a suponer, un ejemplo que yo he dicho aquí en español también con usted, es como, y yo creo que fue más en persona, yo creo que no fue en Facebook Live, no me recuerdo bien. El primer carro que yo compré cuando tenía el trabajo, todo el mundo creía que era un carro nuevo. Y fue un carro que yo pagué $2,000 nada más. Y tenía un motor que estaba craqueado, que botaba aceite, que tenía que tener galones de aceite en el baúl siempre. Pues todo el mundo creía que era un carro nuevo en mi iglesia. Y yo digo, esa es la gloria de Dios. Tuve la gloria de Dios en ese carro porque yo y mi esposa tenemos una manera que cualquier carro que tenemos, oramos para asegurarnos a nosotros y también porque todo el trabajo que hicimos en la iglesia es con ese carro, el vehículo. So, oramos por el vehículo, que el Señor los bendiga, que no tenemos problemas porque se está usando no más que para el trabajo mío, pues para el trabajo del ministerio. Y cuando la gente ven que el carro es bien bonito, yo digo, esa es la gloria de Dios que tú ves, porque presentamos, igualmente como cuando presentamos un bebé, que estamos integrando esa vida para el Señor. Eso que hicimos con el carro y eso que hicimos con debimos ser con el dinero de nosotros, porque el dinero de nosotros no es de nosotros, es del Señor. Lo tenemos temporario. So, tenemos que conocer la bendición de Dios, que nadie de nosotros todo es prestado, hasta los hijos de nosotros es prestado. Por eso es que debemos entregar los hijos de nosotros al Señor, presentarlo al Señor. Señor, te presentamos este hijo mío, que yo orar por él, pero también que luego enseñar las palabras como tú me enseñas a mí. So, eso es una cosa que tenemos que entender de esto, que ahí mismo en ese momento que Jesús partió, que ellos estaban jugando por su ropa, eso fue todo lo que Jesús tenía. Jesús no vivió rico, Jesús vivió para la misión. La misión es traer la palabra a todos que podían oír y que lo aceptaran. Y eso es la manera que nosotros tenemos que vivir. Que alguna vez nosotros queremos hacer planes como, vamos a suponer, yo quiero comprar gran casa. Por eso debemos preguntar nosotros, ¿es plan de Dios? Porque si yo compro una casa más chiquita, ¿todavía voy a ser bendecido? Sí. La cosa es preguntarle a Dios qué tú quieres que yo haga. Presentar todo lo que hicimos a Dios. Porque muchas veces hicimos decisiones sin presentárselo a Dios.
Jesús, todos los movimientos que hizo, se los presentó al Señor. Todas las decisiones, igualmente cuando vimos después, Pablo es uno que dijo, yo no podía predicar ahí porque el Señor no me permitió. Uno tiene que hacer todas decisiones con Dios en mente. Bajo la voluntad de Dios. Y Jesucristo vino a darnos un ejemplo de cómo vivir una vida santa delante de Dios, porque aún siendo Él 100% hombre y 100% Dios, Él siempre iba donde el Padre a buscar dirección. Y cuando Él vino, pues Él vino a vivir una vida humilde. No una vida de lujo, no una vida de que lo miraran a Él tampoco, aunque era Dios, pero no vino a que lo miraran a Él o que lo estimaran como que fuera Dios, sino ser un ser humano. Pues como usted dijo, el propósito de Él fue venir a salvar las almas. Y así el cristiano también es llamado a que cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, que nuestro deseo y nuestra voluntad sea compartir la palabra de Dios. Que por lo que por gracia hemos recibido, que por gracia compartamos con otros. Porque así que empezó el ministerio de Jesús. Él tuvo los 12 discípulos. Los 12 discípulos proclamaron el evangelio y siguieron proclamándolo hasta que llegó hasta nosotros. Y delante de nosotros hay otras generaciones que han de venir. Entonces, de nosotros cuesta llevarle a la próxima generación el evangelio y que continúe el evangelio hasta que Jesucristo regrese o Él nos lleve con Él. Amén. Gloria a Dios. Y ¿ya te dijo la contestación? Sí. Okay, amén. Qué bueno. Gloria. La próxima profecía se encuentra en Salmo 34, 20. Psalm 34, 20. Sus huesos no serían quebrantados. Gloria a Dios. 34. 34, 20. Gloria a Dios. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Gloria a Dios. Aleluya. Siempre serán perseguidos todos los que siguen y llevan una vida piadosa en Cristo. Vemos en la vida de David, como hemos hablado anteriormente, que él siempre ha sido perseguido, sufrido. Él ha sido buscado para muerte desde el principio hasta el fin. Y él lo único que hacía era un rey que amaba y presentaba la obediencia de Dios. Y por eso lo estaban buscando, y para buscarlo, para matarlo. Y a nosotros, los cristianos, la vida que llevamos va a ser igualmente. Porque el mundo en sí está opuesto a la palabra de Dios. Y todo lo que salga de nosotros pues es opuesto porque el mundo no quiere oír la verdad. El mundo quiere vivir en la mentira. Porque la mentira pues es viviendo en las tinieblas. Tú haces algo malo, dice una mentira para que te veas bien. Pero la verdad, en la verdad del evangelio, tú tienes que vivirlo como la palabra te dice que es. Porque si no, el que conoce el evangelio puede ver en ti que tú estás fingiendo. Entonces tú no estás viviendo una vida como Dios te llama a vivirla ante Él. Hay una promesa de parte de Dios, la protección divina, un reino y la recompensa celestial. Quiere decir que aún aquí, en este momento donde Jesucristo estaba y vinieron a romper los huesos, pero ya sabe que Él ya había muerto antes que le rompieran los huesos. Porque la Biblia dice en profecía que nunca sus huesos fueron rotos. Y así también pues Dios sabe los sufrimientos de nosotros. Jesucristo sabe los sufrimientos porque Él pasó cada uno de ellos. Por eso cuando nosotros oramos ante Él, no importa la situación, el sufrimiento en que nosotros presentemos a Él, Él lo conoce. Porque Él lo vivió todo en su vida. Entonces, cuando nosotros oramos, debemos orar en confianza de que Dios está oyendo y que está entendiendo lo que es. Porque a veces personas creen que porque es Dios, Él no supo lo que pasó. No, pero por eso vino Él humanamente, para padecer lo que padece el ser humano, para identificarse cuando tú oras a Él. Amén. Y la contestación está en Juan 19, versículo 36, que dice, ¿por qué estas cosas sucedieron para que se cumpla la escritura? ¿No será quebrado? ¿No se ha quebrantado? Eso suyo. ¿Eso suyo? ¿Lo dije bien? Huesos suyos. Gracias, pastor. Y también esto es compilación de
la palabra que se encuentra en Éxodo 12:46, que dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni cubrieras huesos suyos. Y lo que está cumpliendo ahí es que, recuérdate que en los tiempos antes, digo en el Viejo Sí, Testamento, sí. que ellos estaban enseñando que uno no rompe los huesos. Yo se rompe los huesos. Ajá, en el tiempo antes. Pues también está enseñando igualmente que vamos a ir para atrás un momento a Juan. Los soldados no rompieron los huesos de Jesús porque supieron que ya estaba muerto. Y como ser humano, tú sabes que cuando uno tiene malicia en uno, que ellos podían romper los huesos Sí. como quiera a Jesús, porque sabiendo que Jesús era Jesús. Pues algo lo tocó este soldado que no lo dio ganas de hacer eso. Porque eso más que se hacía para cumplir que la persona muera más rápido. Si están cogiendo mucho tiempo, ellos los rompieron los huesos para que ellos caigan. Entonces lo que pasa es que los pulmones se suben y es como si uno se está ahogando. Eso es lo que sucede. Yo hice un estudio mucho tiempo atrás que qué pasa al cuerpo cuando uno está crucificado. Y lo que pasa es que los pulmones, con el peso del cuerpo, uno se sigue bajando y los pulmones se suben y es como si uno se está ahogando y asfixiando. Y por eso es que rompen los huesos de las piernas para que suceda más rápido. Y eso no sucedió porque Jesús murió en el tiempo de Dios. Todo era en el tiempo de Dios. Y lo que estamos viendo ahí también es que en los viejos testamentos, como los judíos creían antes, en la manera que ellos preparaban comida y eso, que no rompían los huesos, ¿ok? Pero también lo que tenemos que ver es que ellos estaban siendo ejemplo de lamb, no sé cómo se De la dice, tierra. De la oveja. de la oveja. So, esto enseñando cómo era Passover antes y proficiando que Jesucristo era el último sacrificio. So, todo esto es para cumplir que Él es el último sacrificio y que tenemos que mantener los ojos en Jesús, que no tenemos sacrificial animales ya, porque el último sacrificio fue Jesús que tuvo todos los pecados de nosotros. So, es para cumplir eso también. Por eso es que tenemos que, cuando vemos Juan 19:36, cumple no nada más que es la profecía que se dijo en el Viejo Testamento, pues se cumple que Él fue el último sacrificio, que ya nosotros no tenemos que, estoy pecando, tengo que coger un animal que es puro para que coja mi pecado. Ya no tenemos que hacer eso. Lo único que tenemos que hacer ahora es venir donde Jesús y pedir perdón. Y eso es una cosa que viene con uno someterse. Y nosotros algunas veces pensamos bien fácil que, yo voy a pedir perdón, voy a hacer algo, pues voy a pedir perdón. Y esa no es la manera que nosotros debemos caminar en el Señor. Si uno está caminando bien en el Señor, uno está pensando no que voy a hacer algo y voy a pedir Señor. Uno debe estar en obediencia. Porque cuando tú te sometes, Señor, tú estás en obediencia. Como yo y mi hermano Mitch y Pastor Rick enseñamos anoche en el libro Romanos, que con someterse viene obediencia. Cuando vimos una persona que se entrega al Señor en la iglesia, de verdad no se sabe si se entregó hasta que tú veas la obediencia. Porque ahí es que tú sabes que están caminando en el Señor. Es así porque y bien se conoce porque los frutos del Espíritu también se conoce, porque hay veces que hay personas que dicen, yo me he convertido en el Señor y sirvo al Señor, pero todavía siguen viviendo una vida desordenada como la vivían antes. Y también pues nosotros somos humanos y vamos a pecar alguna vez, porque mientras nos mantenemos viviendo en este mundo de pecado, caídos, vamos a ver pecado. Pero la gracia del Señor nos dice que si pecamos, que reconozcamos que pecamos, pidamos perdón. Y Él nos perdona al momento, al instante, y reconciliamos otra vez esa relación con Dios. So, esto nos enseña a nosotros que si nosotros pecamos, no debemos esperar la semana que viene o el otro día como otras religiones que tienes que ir a un hombre a la semana. ¿Qué pasa en esa semana si Jesucristo viene? So, nosotros, la palabra nos dice que debemos arrepentirnos al momento y de pedirle al Señor y que el Espíritu Santo
nos ayude a no cometer ese error o esa falta nuevamente. Y quizá lo hagamos otra vez porque somos humanos. Pero si pedimos perdón nuevamente, estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y en un momento dado, esa falta de nosotros desaparece porque ya no está ese deseo. Ya el Espíritu Santo controla esa acción que uno va a hacer fuera de la ley de Dios y de los reglamentos de Dios. Y también tengo que decir esta Sí. parte, tenemos que tener cuidado con el pecado habit, El hábito, Sí. hábito. Sí. Porque la cosa es que algunas veces decimos, sí, puedo pedir al Señor perdón, pusimos la misma pecado. Y si tú estás haciendo un pecado que es hábito, que tú Es un hábito, sí. sigues siéndolo, Ajá. vamos a suponer que ya tú dices, perdona el ejemplo, a las 3 voy a ver esta película fresca en mi celular. Y tú lo estás haciendo de hábito. Cada día a las 3, igualmente, tú estás viendo eso. Eso es un pecado hábito. Porque ya tú lo estás poniendo en el calendario. A las 3 yo voy a hacer esto. Entonces, el Señor no dice que no te va a perdonar. Por la cosa es que tú tienes que cambiar tu mente y espiritualmente lo que tú estás haciendo, porque tú estás desconectado. Si tú estás haciendo un pecado hábito, tú estás desconectado del Señor. Así como una persona puede ir al mundo, porque tú estás siguiendo, es como un puerco que sigue jugando en la tierra, sigue sucio. Y se está gozando en el sucio, en el pecado. Eso es como nosotros en el ser humano. Si te estás gozando mucho en el pecado, hay un problema. Por eso es que nosotros siempre tenemos que avullar cuando lamentamos por la mañana. ¿Cómo estoy hoy espiritualmente? ¿Estoy creciendo? ¿Estoy en el mismo lugar? ¿O estoy menor del lugar a lo que vine a pie del Señor? Porque cuando vinimos a pie del Señor al principio, es como un juguete nuevo, que estamos contentos, lo estamos gozando del Señor. Pues vamos a decir, si tú estás 10 años sirviendo al Señor, tú estás igual así con el gozo nuevo. O tú estás que ya tienes el carro que tu juguete es tuyo, que se le está saliendo la pintura. Y espiritualmente podemos ser así, que ya es un juguete, que ya no jugamos con él ya. Y no debe ser así. Siempre tiene que haber un crecimiento, un gozo nuevo, que gloria a Dios, que otro día estoy vivo, que tengo otra oportunidad, que el Señor me perdona, pero también otra oportunidad que puede ser trabajo de Dios. Amén. Y también cuando uno peca y como usted dijo, y sigue pecando, lo que pasa que uno no se hace sensible al Espíritu. Entonces tú sigues pecando y ya el Espíritu te está diciendo que no, pero ya tú no sientes ni oyes esa sensibilidad del Espíritu que te está diciendo no, eso está mal. Y cuando, como usted dijo, entonces si tú sigues acostumbrándote al pecado, ahí cae y vuelves al mundo porque ya tú no estás oyendo la voz del Espíritu Santo diciéndote que has hecho algo malo y que tienes que arrepentirte. Y ahí es donde uno cae, vuelve otra vez a los caminos que estaban antes. So, uno debe ser sensible al Espíritu Santo porque si el Espíritu Santo vive delante de ti y Él es el que te reorgullece a ti, Él es el que te encamina a tus pasos, entonces, ¿cuál es la desobediencia de volver para atrás donde estaba uno? Uno sabe cuando estaba antes, no íbamos a ningún sitio, no había gozo, no había paz, no había provecho en nuestras vidas, no había propósito en nuestras vidas. No había tranquilidad. No había tranquilidad, no había paz. Entonces, porque el enemigo es astuto. Entonces, en esa astucia del enemigo, él empieza, y él sabe, te conoce a ti. Él no oye tu mente, no conoce tu mente, pero sí conoce tu debilidad. Y por esa debilidad, él se trata de instruirte a ti para volverte a donde tú estabas anteriormente. So, vamos a ser constantes, vamos a ser obedientes y vamos a dejar que Dios obre en nuestras vidas. Amén, amén. La próxima profecía se encuentra en Isaías 53:9. Sería sepultado con los ricos. Isaiah 53:9. 53:9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Aquí vimos que sabemos, como hablamos anteriormente, que Jesucristo pues no tenía nada. Él vino a predicar el evangelio,
y fue crucificado entre dos malhechores. Y aunque fue crucificado en dos malhechores, y ellos tenían, los soldados y los líderes, tenían ese deseo de que él terminara la vida a Jesús. Pero aún ahí, estando entre dos malhechores, uno de ellos reconoció de que él era el Salvador del mundo. Quiere decir que él había oído de él anteriormente. Y en ese momento lo reconoció y pidió perdón. Y dice la palabra que Jesús le dijo: tú estarás conmigo en el reino del cielo. En el campo, el plan que tenían los soldados era enterrarlo en el campo del alfarero. ¿Se acuerdan cuando Judas cogió el dinero y después no lo quiso más y se lo llevó a los ricos? Y los ricos no querían ponerlo en el tesoro de ellos porque sabían que era un dinero sucio, como se dice, ¿no? Entonces, pues, ellos de lo tiraron, no, vamos a hacer un campo al alfarero, que era un lugar donde iban a enterrar la gente que no tenía nada. Y ese es el plan que tenían ellos, de enterrarlo con los dos malhechores. Pero Dios anteriormente ya había planeado donde su hijo iba a ser sepultado. Y anteriormente había un discípulo que lo seguía a él privadamente, porque como era judío no quería que lo supieran. Y secretamente él lo seguía y era discípulo de él por mucho tiempo. Y el nombre de él era Arimateo. Y era un hombre rico. Entonces él fue tocado por Dios para que fuera donde Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y asimismo nosotros debemos entender también que Dios tiene camino preparado para nosotros. Amén. Aunque uno esté en momentos que cual sea en la vida del cristiano, Dios tiene ya un plan divino para cada uno de nosotros. Dios tiene la salida, la contestación a tu aflicción y a tu situación. Confía en Él, que Él lo hará lo que te ha prometido a ti. Lo que ha propuesto a ti lo que el enemigo propuso de ti para mal, Dios lo tiene para bien para ti. Aquí vemos que lo que tenía el enemigo planeado era que la muerte de Jesucristo lo enterraran como cualquier otra persona en un cementerio donde nadie había enterrado. Pero Dios tenía un plan ya establecido donde iban a poner su hijo. Y así en la vida de nosotros, caminar en un sitio. El enemigo no tiende trampa, pero Dios siempre tiene un plan divino para con nosotros. Amén, amén. Anímate a vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir y a saber que está en control de nuestra vida es Dios. Y Dios es bueno y todo lo que viene hacia nosotros es bueno para cada uno de nosotros. Amén. Y vimos que se cumple esto en Mateo 27, versículos 57 a 60. Matthew chapter 27, verses 57 through 60. Y se lee, dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le decía el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo llevó a una sabina limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había lavado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada de su sepulcro, se fue. Y lo que vimos ahí es que dos cosas que vimos ahí: que se cumplió lo que se dijo en Isaías, pero también es que los planes de Dios nadie los puede cambiar. Amén. Y también el sacrificio, porque José, siendo rico y también siendo judío, y era parte de los sacerdotes, Sí. y lo que estaba sucediendo es que sí era discípulo de Jesús, pues él no quería que nadie lo supiera. Y muchas veces como ser humano nosotros podemos ser así, que vamos a suponer, tú eres cristiano, pues tú no se lo dices a nadie porque tú no quieres que haga efecto en tu trabajo. So, vamos a suponer, si tú tienes un trabajo de poder o eres político y tú tienes miedo que puede ser que tú pierdas poder políticamente, tú no le vas a decir a personas que tú recibes del Señor. So, eso es lo que estaba pasando con José. José era bien rico,
pues también tenía negocio Okay. y no quería perder ese poder porque, recuérdate, él es judío, es bien respetado, tiene negocio, tiene mucho dinero. So, diciendo antes de tiempo que es discípulo de Jesús, él puede perder todo eso. So, él no lo dijo. Pues en ese momento, cuando vio que Jesús murió en la cruz, él dijo, ya basta. Dijo, yo lo clamarlo, yo no voy a dejar lo que ellos están planeando hacer con el cuerpo de Jesús. Mi Señor, yo no lo voy a dejar que pasara. Y ahí él dejó material. Él dijo, yo no me importa el negocio, no me importa el material, pues yo no voy a permitir lo que ellos están planeando hacer con Jesús, no lo voy a dejar que suceda. Y Papiló, piensa lo que estaba pensando, que una persona de la clase de persona que José fue y le pidió el cuerpo, dijo, espera, pues nunca dijo nada cuando estaban siendo los votos, porque recuérdate, él tenía la voz de votar. Exacto. Y se quedó callado. So, él no dijo nada y aquí está pidiendo el cuerpo y Piló le dio el cuerpo, pues también estaba bien sorprendido. Pues eso también es un testimonio porque para Piló, recuérdate, no es que Piló no creía que Jesús era Pilatos, que no creía que Jesús podía posible ser hijo de Dios, porque la esposa de Pilato era creyente. Sí. Es que él no quería perder el poder como él político, no lo quería perder. Y eso es lo que es triste porque lo vimos ahora en día, lo que está pasando. Los políticos que están contra las cosas de Dios y lo que están siendo porque ellos no quieren perder el poder que ellos tienen. Nosotros no podemos caminar la vida así. Nosotros tenemos que mantener los ojos en el Señor. Hacer decisiones Cristo-mente. Que tenemos que hacerlo. Cristocéntricas. Exacto, cristocéntrica. Que todo tiene que ser. Ahora en día mucha gente lo dicen como chiste. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Exacto. Pues lo dicen como chiste ahora. Pues de verdadmente eso es la manera que debemos hacer decisiones. Exacto. ¿Cómo es que Jesús hacía las decisiones? Así es que debemos ser nosotros. So, lo que está pasando aquí es un sacrificio porque él no le importaba lo que iba a pasar con el negocio. Él dijo, yo voy a guardarle el cuerpo de Cristo. Y eso es cumplimiento, porque el enemigo quiere ensuciar un cuerpo que es perfecto. Y aquí viene José y dijo, no lo voy a permitir. So, se cumple lo que se va a cumplir, pero también es un testimonio que se está viendo y que está escrito, que lo podemos leer muchas veces más. Y así es, por la profecía, por esa vino la profecía para que el hombre sepa de que todo esto es un plan de Dios, de que se mencionó en el Viejo Testamento y después de miles de años después viene y se cumple la profecía para que el hombre no piense que fue algo que pasó en el momento, no, algo que Dios profetizó y en el tiempo tú ves que años después pasa. Tú tienes que darte cuenta que la palabra dice que fue inspirada por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que hizo y tocó a este profeta para que profetizara de los años venideros, ese es el mismo profeta que toca ahora, el que está en este presente tiempo y dando la contestación a la profecía. Porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros a toda verdad. Y sí, no debemos sentirnos avergonzados del Evangelio, porque la palabra dice que el que siente avergonzado del Evangelio, cuando esté en la presencia del Señor, así será el Señor avergonzado de él. Porque el Evangelio siempre va a estar en contra de la humanidad. Y siempre van a encontrar falta en ti y siempre van a criticarte a aquel que no conoce a Dios. Pero la palabra dice que tú sigues firme y aquellos que se burlan de ti serán burlados y serán abochornados. Porque acuérdate que tú le sirves a Dios y Dios no te va a dejar a ti en vergüenza. Dios va a avergonzar a aquellos que te avergüencen a ti. No será ahora en el momento que tú quizás no lo veas, pero en un momento dado lo va a hacer el Señor, porque la palabra dice que lo que tú haces aquí en la tierra, tú lo cumples. Y el Señor respalda. Respalda. Uno tiene que pensar, vamos a suponer, si en tu trabajo tú tienes problemas con personas que te están burlando, que tú sirves al Señor, y me pasaba a mí, pues entonces en el momento, si ellos ven la calma de Jesucristo en ti y ellos están pasando un problema, te lo prometo, que ellos van a venir donde ti y van a decir, ora por mí.
Y ahí es que tú vas a ver que la mano del Señor está encima de uno. Porque como ser humano, nosotros vamos a decir, ellos vieron calma y yo no estoy calmado. Yo estoy enojado y toda clase emocionalmente que podemos pasar. Pues en ellos ven la paz de Jesús en nosotros. Si estamos viviendo bien, eso es lo que ellos van a ver. Y cuando ellos están pasando por una dificultad, ellos han venido donde ti. Que sean que ellos no creen en oración, van a decir, orar por mí. Porque ellos quieren ver Jesús que ellos ven en ti, la calma. Ellos quieren eso. Porque ellos saben que ellos no están conectados con Dios. So, ellos saben que Dios no lo va a oír por el corazón mal que tienen. Pero entonces ellos saben que Dios te oye a ti. Entonces vienen donde ti para que tú intercedas. Mas tú le das testimonio que aunque ellos te trataban a ti mal, tú le dices, ok, yo oro por ti. Y Dios es grande. Si Dios contesta la oración para enseñarle a él que si él lo oye a él, que él es hijo de Dios. Por eso es la gracia de Dios que, bueno, la palabra dice que oremos por nuestros enemigos. Porque el enemigo siempre va a estar presente. El enemigo dice que no es sangre, el espíritu, sino es sangre y el espíritu de Dios, el espíritu del enemigo. Pero el espíritu del enemigo usa la carne para poder manifestarse a los demás. Y hay veces que hay personas que el enemigo usa para tratar de sacarte del lugar donde tú estás, en la gracia de Dios. Pero también Dios trae personas que son un poquito fuertes ante ti para arreglarte a ti y arreglar algo que tiene dentro de ti que tú humanamente no puedes dejarlo. So, Dios brega contigo de una manera para tratar de llevarte al lugar donde Dios quiere llevarte a ti. Por ejemplo, la paciencia. La paciencia es difícil de controlar. Yo creo que nadie tiene paciencia. Y cuando uno es bien impaciente, y yo sé que me ha pasado a mí, le ha pasado a muchos de nosotros, le trae una persona que es bien impaciente, pero Dios le da una gracia a uno para esa persona. Entonces, esa gracia que Dios nos da es de ser paciente con esa persona. Y cuando uno empieza a ser paciente por esa persona, entonces uno empieza a aprender que la paciencia es la verdadera manera de vivir. Porque la paciencia, tu corazón está tranquilo, tu mente está tranquila, tú puedes oír a Dios y estás en el tiempo de Dios. Porque la impaciencia te mueve a ti a estar más rápido del tiempo que Dios tiene para vivir con uno. Y una cosa que yo aprendí de mi esposa es de orar por el enemigo. Es difícil orar por un enemigo. Eso tú y yo hablamos de eso. Sí. Y por gracias a Dios que mi esposa me ha enseñado eso, porque por orar a una persona que es un enemigo de uno o que le ha hecho daño a uno es difícil. Pues en el camino del Señor tenemos que aprender que especialmente que una persona que sea que tu hermano en Cristo te puede ser algo que te haga daño, por más tú tienes que orar por esa persona. En el golpe es difícil orar por la persona. Por eso es lo que Jesús lo llama a nosotros. En ese mismo momento que tú estás golpeado, orar por la persona. Y no por ellos, por a ti también. Porque cuando tú oras por ellos, tú quieres la paz del Señor que te venga a ti. Y tú lo sueltas a la mano del Señor lo que está sucediendo. Y eso es una cosa difícil hacer porque cuando una persona, no un hermano en Cristo nada más, vamos a poner un ser humano en tu trabajo y te está tratando mal, poner esa persona que tú ves como enemigo, que tú lo ves como enemigo y ponerlo en oración, Señor, bendícele. ¿Quién puede orar una oración así? Una persona que te está mortificando la vida y tú dices, Señor, bendícele para que me deje quieto. ¿Cuánta gente puede hacer eso? Porque es difícil. Es difícil hacer una oración así. Y pensar cuando tú veas que el Señor cumple y bendice a la persona, tú dices, Señor, ¿por qué tú bendiciste a esa persona? Pues tú no me oraste y me dijiste que bendiga a esa persona. Ahora está en más mejor posición. Y tú dices, yo lo oré, yo no creo que lo quería de verdad. Quería orar de verdad. Pues el Señor cumple, porque es transformando la vida de nosotros, aprendiendo que nosotros tenemos que dejar las cosas en las manos del Señor. Y es así porque yo tengo un testimonio de una vez en el trabajo mío, había esta persona y esta persona en realidad era una persona que no se llevaba con nadie. Y antes de yo conocer a esa persona, la gente me contaba, mira Raúl, esta persona es así, ten cuidado. Y yo pensé que era como decían, pero uno nunca sabe hasta que esa persona aprovecha a uno. Y cuando esa persona vino donde mí, yo me di cuenta que sí, era una persona bien fuerte. Y yo sentí repelarla a ella, como todo el mundo lo estaba repelando. Pero Dios me dijo,
me dijo así, nunca se me olvida, ¿sabes? Cuando Dios le habla a uno nunca se le olvida. Me dice, si tú que tienes el amor mío no lo amas a Él, ¿quién lo va a amar a Él? Y yo digo, y en ese momento yo empecé a bregar con Él. Bueno, Dios mediante de mí, porque yo no podía hacerlo humanamente, pero Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, yo empecé a bregar con esa persona. En un tiempo dado, esa persona cambió completamente, porque Él vio que yo le apreciaba, que yo lo amaba, que yo no lo rechazaba a Él, y Él se sintió que alguien estaba ahí que era pendiente a Él, y eso le cambió la vida a Él. Y así somos nosotros, estamos aquí para cambiar la vida del que es esclavo del enemigo. Y una cosa que sucede también con nosotros es que cuando nosotros ayudamos a otra persona y lo ponemos en oración, esa oración está transformando a nosotros igualmente. Está ayudando en el crecimiento de uno. Una cosa que en mi otra iglesia, mucha gente dice, yo no sé cómo tú eres paciente bregando con alguna persona. Y yo digo, no es que no me dan dolor cabeza, es que lo que tú ves es que es el Señor dándome la paz. Pues sí me rompe la cabeza que una vez bregando. Porque vamos a suponer, si tú estás ayudando a una persona y tú lo estás tratando discipular y eso, y una vez ellos son cabiciduros, sí te va a mortificar. Pues, si tú lo estás poniendo en oración y lo estás haciendo con amor de Cristo, entonces lo que ellos ven, la persona, vamos a suponer, si yo soy la persona que soy difícil y tú me estás ayudando a mí, tú no estás viendo que el paz de Jesús en ti me está transformando a mí. Porque una vez me puede ser que yo estoy tratando de tocar todos los botones para hacerte enojarte, para yo decir, mira, y eso que él es cristiano, y mira cómo me trató. Pues si yo estoy apretando todos los botones y todavía tú me estás tratando en amor, voy a decir, wow, eso es de verdad de Cristo. Y entonces eso me va a transformar mi vida y me va a traer a los pies del Señor. Y por eso es que nosotros cuando disciplinamos a personas individualmente, tenemos que orar mucho y ser pacientes, porque Jesús era paciente. So, igualmente nosotros tenemos que tener ese amor. Si tú de verdad tenías el amor de Jesús, tú tienes amor por cada ser humano. Y coger tiempo. En esta vida todos nosotros estamos bien ocupados. Pues uno tiene que, especial cuando vimos mucha gente que están sufriendo, especial ahora en estos días que piensan de quitarse la vida, uno tiene que tener ese amor de ayudar a esa persona, porque tú no quieres ser la persona que maltrata a esa persona y que ellos se vayan a quitar la vida. Y el Señor te dio esa oportunidad a ministrar a esa persona, a ayudar a esa persona y tú no lo hiciste. Eso es triste, porque entonces el día que vamos en cielo y Jesús dice el juicio, mira, ¿qué pasó? No buen trabajo, porque sí, pues hicimos buen trabajo, pero ¿qué pasó con este? Cuando yo te di a esta persona, ¿por qué tú no hiciste lo que yo te guié, lo que te dije que hiciera? ¿Por qué tú no lo hiciste? Eso es lo que va a ser bien triste. Y eso es lo que pienso yo cada vez cuando el Señor me trae una persona a ayudar. Yo digo, yo no quiero salir mal, porque cuando yo llegue al cielo, yo quiero más que oír buen trabajo, cielo. Eso es lo único que quiero oír. No, y eso nos lleva a la cuando Jesucristo dice que dejó las 99 para seguir la una. So, uno no se basa en las cosas buenas y obras que tú hiciste para Dios. No, esta era la que tenía que salvar. Y por esta es que tú vas a dar cuenta. Porque aquella ya está salva y tú obraste bien. Pero esta que necesitaba. Eso. Y es como te dice, en este momento en que uno está humanamente, en este tiempo de la epidemia, está nosotros los cristianos, nos afecta esto. Porque somos humanos. Y podemos, en un momento dado, si no estamos, como te dice, en oración, en constante con Dios, cualquier cosa puede sacarnos del lugar de donde Dios quiere que ministremos y no ministramos porque la atmósfera y lo que está sucediendo nos está afectando a nosotros también. Nosotros tenemos que saber que en este tiempo es tiempo de transformación. Este es un tiempo de transacción que Dios está haciendo no únicamente en la iglesia, sino en cada cristiano, en el mundo completo. Pero nosotros somos llamados a estar atentos a qué Dios quiere hacer para la gloria y la honra de Él. Amén. Porque a nosotros Él nos cuida, Él nos guarda. Nosotros no tenemos que preocuparnos de nosotros ni de los queridos de nosotros. Ellos están en las manos de Dios. Pero el que no conoce a Dios, este es el mover, como usted dijo anteriormente, de que la iglesia tiene que moverse
en la obediencia de Dios a ministrarle a las almas. Donde quiera que tú estés, en tu casa, en el supermercado, donde quiera que encuentres, tener la vista abierta y ser sensible al Espíritu a cual Dios te quiere, te diga, mira, ministrale a este, dale una palabra de esperanza, una palabra de gozo, una esperanza de que hay un Dios que vive y un Dios que la cuida y que lo ama a Él. Él hace la decisión, pero la palabra dice que nunca retorna la palabra vacía, la que uno impone a la persona. Cualquier palabra que sale de ti a una persona, aunque esa persona quizás al momento tú ves en su carácter de que no está poniéndote atención alguna a ti y que estás rechazando esa palabra, pero la palabra dice que nunca retorna vacía. Esa palabra que tú siembras en esa alma en un momento dado en su vida, cuando él vea que no puede más, Dios va a traerle esa palabra, a recordarla. Mira, esta palabra, mira, yo estoy aquí, yo soy tu consolador, yo sé lo que está pasando, yo puedo cambiar tu vida. Amén. Mi hijo amado murió por ti. Lo que sea que Dios te dé, Él se la va a traer a esa persona. Pero si no sembramos nada en esa persona, entonces esa persona va a seguir sin el conocimiento de que hay un Dios de amor y misericordia. Y lo que tenemos que entender en este tiempo también, como tú dijiste, hay muchos siervos de Dios que están pasando y sufriendo en este momento, porque maybe es que ellos están acostumbrados estando en persona como estamos antes, y le hace falta estar en servicio, la congregación. Por lo que tenemos, y hay algunos hermanos que yo he hablado en persona y yo les doy el consejo es que la iglesia no está cerrada, el trabajo sigue. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos más en las cosas del Señor. Vamos a suponer, enfocarte más en la palabra, porque ya tú no estás en servicio en persona. La otra cosa es ministrar, porque estoy seguro hay personas alrededor de ti que tú puedes ministrar y ayudar en su camino. Sí, vamos a tener problemas nosotros, pues el Señor está con nosotros. Hay personas que no tienen el Señor. Vamos a introducirle al Señor. Y en ese momento, lo que tú estás haciendo es una congregación chiquita. Vamos a suponer, una cosa que está sucediendo ahora en los Estados Unidos, pues eso es una cosa que sucedía siempre en el mundo, lo que se llama en inglés house churches, iglesias de casa, que son celular chiquitas, que vamos a suponer 5 de 10 personas. Y eso es lo que está sucediendo mucho ahora en día, porque le hacen falta a la gente estar con otros que tengan el mismo pensamiento, que tengan los ojos en Jesús. Y también hay una oportunidad para traer una persona que no conoce al Señor, que entonces puede ser bien íntime con la persona, que tú hables del Señor con ellos y cualquier pregunta ellos tengan, tú estás ahí dispuesto a darle la respuesta. Eso es una oportunidad que tenemos ahora. Como mucha gente que yo da consejos y una persona que me preguntaba por Facebook cuando estamos haciendo estas sesiones, un ejemplo es, vamos a suponer, si tú estás en tu edificio, como hay una hermana aquí, pues has tratado en tu edificio. Tú sabes, y esa es una manera de ministrar. Y tú no sabes si una persona que tú le das un tratado, después viene donde ti y dice, ¿puedes orar por mí? Y te va a hacer la pregunta, ¿cómo yo confieso para venir a los pies del Señor? Eso es una oportunidad. ¿Seguro? Que en la misma puerta de tu edificio tú puedes hacer eso. Hay muchas maneras que podemos alcanzar la vida. Lo que estamos haciendo ahora, en tu edificio. Hay ¿cómo se llama? Jehovah's Witness, ¿cómo se dice? Los testigos de Jehová. Ajá. Lo que ellos están haciendo ahora es que están mandando cartas a personas. Y eso yo lo pienso y yo digo, wow, ellos están mandando cartas, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tú sabes que nosotros podemos ser igual. Podemos mandar tratados a cada persona por correo para que ellos vengan a los pies del Señor. Eso es manera que con todo lo que está pasando ahora, que podemos enfocarnos en el trabajo del Señor para que nosotros mentalmente no lo enfocamos en los problemas, pues, en los caminos del Señor. Amén. Gloria a Dios. La próxima profecía se encuentra en Salmo 16:10. Salmo 16:10. Psalm 16:10. 16:10. Gloria a Dios. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seón, ni permitirá a tu santo ver corrupción. Esta profecía es su resurrección. Este salmo expresa la confianza que David tenía en Dios
cuando lo abandonó, él sabía que él no lo iba a abandonar en la tumba. Aunque los enemigos estaban persiguiéndolo a él y querían matarlo, y humanamente él dice, bueno, no sabía, porque cuando uno está en un estado de persecución, en un estado donde el enemigo está encima de ti, tú no sabes lo que va a resultar después de eso. Sí sabe uno que la vida de uno está en peligro y que sí puede padecer, porque uno no sabe hasta que Dios obra en uno. Pero David sabía que aunque estaban persiguiéndolo y aunque le dieran muerte, Dios no lo iba a dejar en el sepulcro como cualquier persona. Porque David, cuando era joven, él pastoreaba las ovejas y él tenía tiempo ahí y él se pasaba tiempo hablando con Dios y él conocía a Dios. Por eso decían que David era el hombre que tenía el corazón de Dios. Entonces él ya sabía que Dios ya se le había manifestado. Él sabía quién era Dios, la fidelidad de Dios, el amor de Dios. Y ahora que él es un rey, ahora que lo están siguiendo a él, pues su vida se encuentra en peligro. Pero aunque hagan muchos enemigos en contra de él, él sabía que el verdadero Dios que él conoció cuando era joven, él, el mismo Dios que estaba con él, porque él sabía y tenía una relación con Dios aún siendo rey. So él pensó, si Dios me libró cuando yo era joven y yo cogía a los animales y le sacaba las ovejas de mi boca, y yo a Goliat y tumbé a Goliat, so ese mismo Dios está conmigo. Y si él ha hecho tantas cosas para mí, él no va a dejarme en el sepulcro. Él va a encargarse de mí y voy a resucitar igual que Jesucristo. Amén, amén. Y se cumple en Mateo 28:9. It completes in Matthew chapter 28, verse 9. Y aquí Jesús les salió a encuentro diciendo, salvo, y ellas acercándose, abrazan sus pies y lo adoraron. Gloria a Dios. Y como dijo Pastor, David sabía que Jesús no lo iba a dejar. Dios no lo iba a dejar. Y lo que vimos aquí es que Jesús cumplió, porque cuando resucitó, lo primero que él hizo fue que dio saludos. Y lo primero que ellos hicieron, como nosotros debimos hacerle, caer a los pies de Dios. Que ahora se cumplió, que sí resucitó. So, entonces sabemos todo lo que se dijo en el Viejo Testamento se cumplió y sigue cumpliendo ahora, porque ahora como sirvientes de Dios ahora sabemos que va a venir para atrás. La cosa es que estamos haciendo lo que es supuesto estar haciendo para que cuando venga para atrás. Estamos en los pies de Dios ahora para que cuando venga para atrás, porque sabemos que cuando venga para atrás nosotros vamos a caer a los pies de Él, porque no podemos ser más nada. Por la cosa estamos en los pies de Él ahora. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, porque bien fácil es cuando tú ves Jesús enfrente de ti. ¿Por qué tú estás haciendo cuando tú no lo ves? Porque la presencia todavía está aquí. Que sea que estamos nosotros nada más, la presencia está aquí. So, la cosa es que estamos haciendo. Igualmente en su casa, lo que están viendo por Facebook, no piense que Jesucristo, la presencia de Él no está en su casa. Está ahí. La cosa es que tú estás haciendo. Porque tú estás en los pies de Él en ese momento. Tú estás cogiendo la palabra y estás buscando más de Él. Eso es lo que tenemos que estar en cuenta. Porque como ser humano lo podemos poner vago. Vamos a decir la verdad, lo podemos poner vago. Ahora tú estás en tu casa, tienes más tiempo en tu casa. ¿Tú estás viendo más televisión o estás leyendo la palabra? Tiene que haber sacrificio. Sacrificio de uno. Porque sí, la televisión algunas veces lo hace sentir chévere viendo y lo olvidamos de los problemas. Nosotros tenemos que no olvidamos los problemas, poner los problemas que tenemos en las manos de Dios. Y tenemos que tener disciplina en el caminar cristiano, porque sabemos que este mundo, y especialmente en este tiempo en que vivimos, somos bombardeados con entretenimientos porque Estados Unidos pues es negocio, lo que quieren hacer negocio, y sacan tantas cosas para entretener a la persona por negocio, y de la manera que ellos preparan los programas es para tomarte la atención a ti. So,
a ser cristianos nosotros tenemos que saber, ok, si tú coges un tiempo para estar viendo televisión o lo que sea fuera de estar leyendo la palabra, orando, tú tienes que tener un límite de tiempo para que tú en ese tiempo cortes y acuérdate de ir a la palabra y leer, orar también. Y esta profecía nos da la esperanza de que nuestra vida no es en vano aquí, de que el trabajo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano, porque un día vamos a resucitar también con Cristo y Cristo vamos a estar en Él eternamente. Amén. Entonces, yo me acuerdo una vez que todo el mundo se sienta a ver televisión y sigue horas y horas. Y yo estoy viendo en televisión horas ahí. Y entonces el Señor me dice, hello, ¿cuántas horas estás viendo televisión? Y conté las horas. ¿Y cuántas has estado conmigo? Era mucho más lo que la televisión que yo había pasado con el Señor. Y me acuerdo que desde ese día en adelante yo hice un horario. Ok, veo televisión, lo que sea, no, programas de esos que son de naturales y eso, pero tengo un tiempo donde no, este es el tiempo del Señor. El tiempo del Señor yo no lo dejo para nada ni para nadie, porque Él es el que me da la vida, Él es el que me encamina, Él es el que me da la paz, Él es el que me enseña los propósitos de Él. Entonces, si estoy sin Él, ahí es donde tú empiezas a sentir los problemas, ahí es donde tú te pones afligido, ahí es donde te viene la depresión, porque no está conectado con Dios. Y Dios es la paz de uno. Amén. Amén. Y uno tiene que tener cuidado, y la palabra lo dice, que tú dejas entrar por los ojos tuyos. Amén. Porque Yes. lo que entra por los ojos tuyos entra en la mente y entra en el corazón. Eso Uno es. tiene que tener cuidado. Por eso uno tiene que tener un balance de verdad, leer la palabra y ver. Vamos a suponer, si tú tienes un pastor que en televisión te gusta ver, Ajá. primero confirma que está enseñando con la La palabra, palabra. porque hay muchos falsos pastores y también no pastores que no están enseñando correcto. Y recuérdate, todo el mundo es ser humano, que hay pastores que han cambiado su teología comparado con ellos pensaron, y uno dice, ¿qué pasó? Después que se puso, como hay un hermano que me dijo una vez que vio un pastor que nosotros lo gustamos, y él dijo, ¿qué pasó con ese pastor? Después de ancianidad, ahora cambió su teología. Diciendo, tú sabes, ahora se puso más edad y de momento cambió lo que creía. Y uno de los ejemplos que dijo fue, este pastor no cree que el Espíritu Santo trabaja hoy. Oh, boy. Comparado al Viejo del Testamento y el Nuevo Testamento. Dice, hoy no trabaja Espíritu Santo. Pues antes enseñaba mucho de Espíritu Santo. ¿Qué cambió? Que ahora está diciendo, Espíritu Santo no trabaja hoy. Por eso uno tiene que tener cuidado con quien tú ves, que siempre confirme con la palabra de Dios. Uno tiene que comer mucho. Y si tú no puedes leer, óigalo, porque ahora tú tienes Biblia que tú puedes poner y lo puedes oír. Uno se tiene que enfocar en las cosas del Señor y en el trabajo del Señor. Yo siempre he dicho que a mí me encanta estar enfocado en el trabajo del Señor. Como ustedes dicen que me ven siempre, porque entonces no tengo tiempo de pensar de mí. Si estoy en la cosa del Señor, no tengo tiempo. Y si me siento de una manera como Jesús que dice, ¿por qué me está buscando? Yo estoy en la cosa del Señor. Mejor estoy en eso que estar siendo en otra cosa. Eso es así porque muchos de los predicadores de la televisión, ellos están nada más porque es como un entretenimiento. En sí no están haciendo la obra del Señor. Viendo a estas personas que no están edificadas en el Señor, eso no nos va a ayudar a nosotros a crecer en el conocimiento de quién es Dios, ni cuál es el propósito que tiene Dios en nuestras vidas. Amén, amén. Vamos a la próxima profecía, que se encuentra en Salmo 68, 18, su ascensión. Psalm 68, 18. 68, 18. 18. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. En este salmo podemos ver el cuidado de Dios de su pueblo Israel. Después de estar 3 meses
3 meses en el desierto, llegaron al monte de Sinaí y ahí Dios descendió. Después de hacer su obra, descendió, se encontraba como en su trono. Después de estar caminando con ellos, ahora Dios encontró un lugar donde descansar, donde poder hablarle a ellos del plan que tenía ellos para con su pueblo. Él quería decirle a ellos quién era Él y cuál es el propósito que los sacó de Egipto. Mientras estaban ocupados en Éxodo, caminando, pero Dios llegó el momento y explicó, bueno, ustedes van a ser mi pueblo. Y le dio el reglamento y la orden de cómo tenían ellos que vivir, porque ellos vivían en idolatría y vivían en costumbres de que el hombre había hecho. Pero ahora, si iban a ser hijos de Dios, pueblo, nación de Dios, tenían que seguir los reglamentos y la ley de Dios, porque Dios es Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que vivir por la palabra, no como vivíamos antes. Y Dios lo que quiso fue hacerlo para que una nación, para que ellos se sintieran orgullosos, Dios, de esa nación que era especial en ese tiempo, que había naciones que eran de tanto, que era destrucción, eran peleas y estaban matándose unos a los otros. Pero Dios quería levantar una nación santa, una nación que los diera a conocer a Él. Amén, amén. Y también aquí vemos que es lo mismo en Jesucristo. Jesucristo murió, pero Él murió y está sentado ahora, ¿dónde? En el trono, al lado de Dios, intercediendo por nosotros. Y en esa intersección, Él como ser humano sabe cada sentimiento de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros intercedemos ante Él, Él le dice al Padre, mira, este hijo mío, yo lo lavé con la sangre del Cordero. Y nos protege estando Él allá y nos ayuda a nosotros a tener fe de que cualquier petición que nosotros hacemos, Él la oye y Él la entiende más que nosotros mismos. Y algunas peticiones que no nos podemos a veces nosotros expresar vocalmente porque son tan profundas en nuestros corazones o heridas que hemos recibido que no tenemos, no nos da esa palabra de sacarla, porque a sacarla nos hiere más. Y hay veces que uno en ese sentimiento, en ese dolor de que alguien amado de nosotros nos ha traicionado o nos ha herido, una madre, un padre, un hermano, y está tan lastimado y tú ese dolor no te deja caminar un camino bien delante de Dios y tú llegas eso ante Dios y aunque no lo expreses con tus labios, Él sabe. Y Dios intercede por eso, porque Dios quiere que sane su pueblo. Por eso Él murió, por eso fue sacrificado, para que un pueblo se levante en santidad, un pueblo que confíe en Él, que Dios es la victoria de cada ser humano. Amén, amén. Y se cumple en Lucas 24, 50 a 51. Luke chapter 24, verses 50 through 51. Y dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y una palabra que quiero que nosotros lo enfocamos es bendición. En greco la palabra se dice eulogía, que es un regalo divino. Un regalo divino. Que lo ayuda a nosotros a hacer el trabajo de Dios. Uno necesita la presencia de Dios y los regalos divinos, Espíritu Santo, para hacer el trabajo de Dios. El Nuevo Testamento completamente es el trabajo de Jesucristo. Y se dice más fácil que Él nos mandó a nosotros y los bendició a nosotros. Y los bendijo a nosotros. Nosotros no podemos salir si nadie lo manda. Jesús lo mandó a nosotros, pero también lo bendició a nosotros para hacer el trabajo que es supuesto ser. Esa palabra es bien importante porque se ve en Salmo y se ve en Lucas, la bendición como un regalo de Dios. Porque nosotros no estamos solos en este trabajo. Jesús está en el cielo con Dios. Pues Él no nos dejó nosotros solos. Nosotros tenemos Espíritu Santo con nosotros para ayudarnos. Y también todavía tenemos Jesús. Porque Jesús está en el cielo porque está intercediendo por nosotros. Porque ese no es abogado. Vamos a suponer, si tenemos un fallo, Jesús en el cielo dice,
Padre, yo sé lo que pasó porque yo viví en la carne como ellos. Amén. Dale otra oportunidad. Ujú. Hay una oportunidad para ellos. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros, que siempre hay una oportunidad. Es como la historia del el hijo Pródigo, pródigo, sí. que siempre tenemos chance de venir para atrás a Dios. Ujú. La cosa es que coger una oportunidad que no sucede, que nosotros no estemos en el Señor. Yo. Porque el peligro es que nosotros estemos afuera y podemos quedarnos afuera. Ujú. So, la cosa que cómo podemos evitar eso, siempre está en la presencia de Dios, siempre está enfocando en la palabra, porque nosotros tenemos una bendición, pero también tenemos un llamado, un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito Ujú. y el Señor lo preparó cada uno de nosotros con un talento para hacer lo que se tiene que hacer. Vamos a suponer, uno es que el Señor lo preparó a nosotros que siempre podemos prender. Ujú. Lo que estamos haciendo ahora, todavía estamos prendiendo, aprendiendo. pues estamos siempre siendo lo que estamos siendo. El Señor prepara a uno Ujú. para hacer el llamado. Ujú. Y lo único es que tenemos que someter. Lo más difícil es someter. Someternos. Vamos a suponer, lo que estamos haciendo ahora, si el pastor Sam lo preguntaba a nosotros al principio, nosotros dijimos, yo no me atrevo. Tú sabes, pues ahora no podemos decir no me atrevo, ahora es dime cuándo, Amén. porque se tiene que ser. Amén. Y hay muchos hermanos que estamos enseñando Ujú. que diga eso también, Ujú. dime cuándo, Ya. porque no podemos ser nosotros nada más. Amén. Porque el trabajo no es para los 20%, el trabajo es para el 100%, el cuerpo de Cristo. Porque el dedo chiquito no puede trabajar Claro. solo, necesita los otros dedos igualmente. Y eso es la bendición que tenemos, que el Señor nos dio a nosotros una bendición especial, un regalo para nosotros hacer el trabajo que es supuesto hacer. Amén. Gloria a Dios. Gracias hermano, esa es así, la gracia de Dios es el que obra en nosotros, porque en sí en nosotros no tenemos nada. Y nosotros pues somos limitados físicamente, pero cuando dejamos que Dios obre en nosotros, Él hace la obra porque en sí es el reino de Dios y Él es que obra por medio de nosotros. Bueno, aquí llegamos a la conclusión de esta clase de la profecía y vemos que empezó la profecía, ¿verdad? Anunciando el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y después fuimos en trayectoria hasta el final donde hubo la resurrección de Jesucristo y sabemos la historia de toda de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su resurrección. Y vemos que la parte al principio fue de gozo a él nacer, aunque fue contradicta porque querían matarlo, pero vemos que en la trayectoria él tuvo la victoria. Amén. Y la victoria es que nosotros por su obediencia, el sometimiento de él y darse su cuerpo por nuestros pecados, pues nosotros somos salvos ahora. Y le damos gracias a él y esa es la misma promesa que hay en cada uno de nosotros, que nosotros, vamos a pasar por situaciones llevando las buenas nuevas, pero tendremos que saber que Dios está con nosotros. Tenemos que saber que un día también vamos a resucitar y vamos a estar ante Jesucristo eternamente. Y le damos gracias. Le damos gracias, David, por tu comportamiento, por tu compartir con nosotros de las clases. Ha sido de buen provecho. Me ha ayudado mucho. Y espero que la congregación, con los amigos de Internet y los amigos de Iglesia Evangelio, Iglesia Círculo de Cristo, perdone que yo... Esa iglesia siempre se me queda en la mente. Cuando uno viene a otra iglesia se queda ese nombre en la mente. Pero gracias al Círculo de Cristo por la atención. Y este es el terminal de esta clase. La semana que viene pues vamos a empezar otras clases que es fundamento del Evangelio. Va a ser basada en el Evangelio. Y la semana que viene pues le vamos a explicar un poco más de en qué estamos basados estas clases. Y una clase muy importante porque es de saber del Evangelio de Dios. Y vamos a estudiar de hecho Apocalipsis. So, va a ser bien interesante. Amén. Amén. Y vamos a estudiar la primera iglesia, porque ese es el gran ejemplo que nosotros supuestos ser como la primera iglesia. Y vamos a ver cómo las iglesias que se empezaron en la casa, ejemplo, y cómo esa iglesia crecieron
Porque la iglesia de casa no es supuesto quedarse en la casa, supuesto crecer porque es supuesto nosotros seguir para adelante. Los otros supuestos ser discípulos y los discípulos ir para afuera. Nadie es supuesto sentirse tan cómodo que no quieren ir para afuera. Y eso es lo que vamos a estar enseñando. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a orar, a interceder por las peticiones y al final vamos a dejar una alabanza para terminar esta clase de las profecías. Amén. Padre amado y Dios de toda gracia, te damos gracias, Señor, por esta clase que tú nos has ayudado, Señor, a poder traerle a tu pueblo, Señor, y a aquellos amigos que están viéndonos en Facebook y después en YouTube. Padre, que sea de edificación a tu pueblo, Señor, que ellos puedan apreciar, Señor, y ver el sacrificio que hizo tu Hijo amado, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que no fue en vano ese sacrificio. Él lo hizo por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Y todavía esté ese llamado a cada cual que no lo conoce a Él, que venga a sus pies arrepentido a conocer el Jesucristo que sufrió por sus pecados, el que dio su vida por su pecado, el que pagó el precio de muerte que nos pertenecía a nosotros. Él lo pagó para que nosotros pudiéramos tener vida eterna junto a nuestro Padre Celestial. Padre, que esta enseñanza hayan sido de convencimiento, Señor, y entendimiento de que en la vida de cada ser humano hay un propósito en el plan divino de Dios, que nunca es tarde para llegarnos a Él, que Él siempre tiene la mano extendida como un buen padre para recibirnos, bendecirnos, hacernos hijos adoptivos de Él para una vida eterna, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que está llamando diariamente a tu pueblo, llamando a que vayan a predicar y a llevar tu palabra. Estás llamando al que no te conoce a que venga el conocimiento tuyo, Señor, porque tú tienes planes divinos, planes de buenos, no de calamidad para aquellos que se acercan a ti, Señor. Te doy gracias por mi querido hermano David, Señor, que ha sido voluntariamente ayudándonos en estas clases, Señor, y el hermano Mitch, allá en la teología, Señor, que ha venido a ayudarnos, Padre mío. Te pido que le continúe bendiciendo y fortaleciéndolo, Señor, y que tu gracia, Señor, y tu nombre sea reconocido, Señor. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por el gran obra que tú estás haciendo en nuestras vidas y en la vida de aquellos que se acerquen a ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Ahora, queridos hermanos, vamos a poner una alabanza para terminar esta clase que está relacionado con esta enseñanza. Gloria a Dios. Micho. You can put the video, Mitch. Aleluya. Thanks. Bendiciones. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Todos mis errores no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre, cántale. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. No entiendo
puesto todo por nosotros. Le damos gracias. Levante sus manos y cante. Tu amor